Hola, buenas, ¿cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidas. Hola, Sebastián, Hola, ¿qué bienvenido a tal? este espacio. Bueno, por acá te habla Karen. Primero que todo, darte las gracias por la oportunidad de compartir tu experiencia de los mandalas, de la terapia, eh, de lo que consiste todo este espacio de crecimiento desde el mandala hacia muchas terapias. Así que bueno, te damos la bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación a dar una charla en este ciclo. Eh, Sí, gracias. Lo que sucede es que no me veo en cam. ajá, ¿puedes prender la cámara? Ahí Hola, sí. hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Sí se me ve, ¿no? Me alegro mucho. Sí, ahí yo igual me veo un poquito oscura, pero me veo igual. Ok. Bueno, Sí, muchas sí me gracias ven. por acceder a dar esta charla. Te doy la bienvenida. Eh, Estás hablando desde Lima, Perú, ¿verdad? Sí, desde Lima, Perú. Bueno, te damos la bienvenida, acá te hablo desde Chile, igual acá muchas personas están en distintos lugares, de repente están de día, de noche, así que bienvenidos a todos los que se están uniendo a esta conferencia, a este compartir de conocimientos. Puedes comenzar cuando quieras. Sí, Gracias, Sebastián. necesito compartir pantalla para pasar las Perfecto, diapositivas. perfecto. Te vamos a dejar el tiro como anfitrión. Ahí sí ya se podría compartir. ¿Ya está? ¿Se ve Sí, ahí la se ve pantalla? perfecto. Ah, perfecto, ya, Sí, se muy ve. bien. Listo, vamos a comenzar entonces con esta masterclass sobre arte terapia con mandalas. Vamos a hacer una introducción en verdad a todo el tema del mandala, eh, la estructura de la terapia, cómo se trabaja, la lectura, y cómo es la armonización de mandalas. ¿Ok? Vamos a comenzar desde cero para que las personas puedan entender de qué se trata, o sea, desde lo que es un mandala. Bueno, yo soy Sebastián Rebalsa, los saludo desde Lima, Perú. Soy terapeuta holístico con especialidad en el mandala, ya llevo varios años trabajando eh, este tema. Entonces vamos a comenzar. Eh, el tema del mandala tiene que ver mucho con la intuición, la creatividad, la interpretación o lectura y la sanación. Bien, sobre todo el tema de la sanación se aplica lo que es la conciencia, el darnos cuenta de nuestro proceso sanador. Bien, entonces lo más básico. Ahora sí, ¿se escucha? ¿Sí? Se escucha, pero se escucha como una interferencia un poquito. Ahora se escucha, ¿sí? Sí, se escucha, pero atrás de la voz se escucha un poquito de interferencia. A ver, vamos a ver. Ahora, ¿se me escucha? Se escucha un ¿Sí? poquito mejor, Sebastián. Ahí Ya. sí. Ok, listo. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué es un mandala? Básicamente la palabra mandala tiene su origen en la India y significa círculo o figura centrada. Bien, y desde el centro todo se expande y todo se ordena. Bien, usualmente vemos en internet unos libritos para colorear diseños de mandalas, ¿cierto? Formas
circulares, simétricas sobre todo, ¿no? Que tienen un centro y de ahí se va ordenando todo con figuras, pueden ser geométricas, pueden ser líneas rectas o dibujos, también trazos. Bien, entonces la palabra mandala es de la India porque está en lengua sánscrita, pero el mandala como símbolo eh, no es de la India, es un símbolo universal, el círculo está presente en todos lados. Bien, y el círculo ha estado en todas las culturas como forma de expresión, ya sea en un tema espiritual, o un tema del arte o cultural. Bien, ¿y qué es la arteterapia con mandalas? La arteterapia con mandalas es un conjunto de procesos donde interviene la razón, la creatividad, la intuición y la atención plena o el mindfulness, como yo le digo, sobre todo cuando se hacen mandalas sanadores. Bien, y dentro de todo ese proceso, cuando el paciente o la persona pinta o crea un mandala, proyecta su universo interior a través, sobre todo a través de los colores. Los colores tienen significado, son como unas infoconciencias, nos dan información interesante sobre lo que está pasando, ¿no? En el pensar y el sentir del paciente o de la persona que pinta o crea un mandala, ¿no? Eh, la arteterapia con mandalas, por lo menos lo que yo enseño, tiene una visión holística, ¿no? Integrativa. Al momento de uno hacer acompañamientos con mandalas o terapias o lecturas, pues eh, el abordaje es a través del cuerpo, la mente y el espíritu, no vea al paciente o a la persona como un todo. Usualmente se conocen los mandalas con el tema de la parte artística, es decir, ¿no? Que quede bonito, pintar bonito, que esté bien, que tenga simetría, que tenga armonía. Pero para el otro lado, para el lado de la sanación, el lado de la terapéutica, ¿cómo les puedo decir? No es muy importante, digamos, a tomar en cuenta, ya que es un contexto de terapia. Lo que interesa más es que el paciente tome conciencia y que el mandala sea un acompañamiento y respaldo para su proceso. ¿Ok? Bien, Carl Gustav Jung fue un médico psiquiatra suizo y gracias a él al mandala se le pone un contexto terapéutico en el tema de la terapia. Él mismo vive la experiencia de los mandalas, lo aplica a sus pacientes y llega a la conclusión de que es una herramienta, como les digo, de proyección, es un proyectivo, ¿no? Al momento que se lee. Y es acompañamiento, como también les comentaba, y de soporte, ¿no? En los diferentes procesos de sanación. Ahora, hay muchas corrientes actualmente o escuelas que se dedican al trabajo con mandalas y bueno, cada uno usa sus protocolos o guías, ¿no? Yo en mi sistema tengo uno que uso, que les voy a explicar después. Bien, entonces Jung, inclusive en sus libros, habla sobre el tema de los mandalas y sus beneficios, ¿no? A él mismo lo ayuda mucho en sus momentos de crisis el mandala, ¿no? Él comienza a enseñar o a pintar también y a reflexionar sobre cada creación que él hacía y a sus pacientes también, ¿no? ¿Quiénes pueden pintar mandalas? Bueno, la mayoría de personas pueden pintar mandalas o crear, porque no solamente se pinta un mandala, también se crea. Niños, adolescentes, adultos mayores, madres gestantes. En verdad es una herramienta no invasiva, es una herramienta muy sutil y está abierta a trabajar con todo tipo de edad. Desde los 4 años que el niño ya puede agarrar una crayola, un color, se puede trabajar mandalas, ¿no? Y los beneficios son muchos. Acá están los beneficios, acá he puesto algunos, son muchos más, pero estos son los que más se conocen o los básicos. Uno es un potenciador de la creatividad, despierta la creatividad, sobre todo cuando uno crea sus propios mandalas y con diferentes texturas o materiales. Bien, eh, un trabajo de niño interno también acompaña procesos de sanación del niño interior. Recordemos que el niño interior tiene el tema de la creatividad, de la espontaneidad, de la magia, ¿no? De la capacidad de asombro, entonces el mandala va muy bien con ese tema. Luego facilita la relajación y liberación de tensiones. Claro, como todo arte, es un liberador, ¿no? De emociones. Entonces el mandala va muy bien con este tema, ¿no? ¿Ayuda a expresar tu mundo interior? Por supuesto, claro que sí. El mandala es un proyectivo. Cuando uno expresa a través de colores, trazos y dibujos en nuestro mundo interior lo expresamos, eso tiene una información de alto valor sanador y que en una lectura pues se refleja, ¿no?
podemos acceder a esa información. También les voy a explicar cómo se lee un mandala más adelante. Estamos ahora desde lo más básico, una introducción. Para temas de estrés y ansiedad, sí, porque es una herramienta liberadora, ¿no? Ayuda a canalizar ese estrés, esa ansiedad. Atención, concentración y enfoque, también, sobre todo cuando son mandalas geométricos, mandalas que tienen mucha línea, mucha geometría. ¿Ok? Aparte, en ese espacio-tiempo donde uno crea y realiza el mandala, necesita pues un enfoque, ¿no?, sobre la obra que estás haciendo. Acompaña y da respaldo en procesos de sanación emocional y física, sí, sobre todo en los mandalas armonizadores y con un terapeuta obviamente calificado que haga el acompañamiento con los protocolos y herramientas respectivas. Y es una herramienta para realizar lecturas, ya les expliqué, sí, por un tema de diagnóstico de perfil. ¿Ok? Eso ya lo vamos a ver más adelante. Si la persona está en un proceso, digamos, en tratamiento médico o con una enfermedad, el mandala también puede ser una herramienta muy buena de soporte. Bien, ayuda a que el paciente gestione sus emociones, libere, ¿no?, inclusive entre a una reflexión, una introspección sobre el proceso que está pasando. Ya. Los mandalas se pueden ver a través de plantillas, que son estos de aquí. Miren estos diseños, estos se llaman plantillas. ¿Ok? Las plantillas son, en el lenguaje mandálico, diseños ya hechos. Bien, los diseños ya están establecidos por computadora o a través de una ilustración, pero es en blanco y negro y están listos para pintar. Se llaman plantillas. Entonces, cuando el facilitador, el terapeuta dice, crea tu plantilla, perdón, pinta la plantilla, significa pinta el mandala ya hecho, ya que está establecido. Bien. Pero también están los mandalas de mano alzada, miren. Es decir, creados, uno mismo crea con colores, con lápiz, con rotuladores, con estilógrafos, plumones, témperas, acuarelas, sus propios mandalas. Bien. Hay mandalas simétricos, asimétricos, abstractos, lineales, geométricos. Hay muchos tipos de mandalas de acuerdo al trazo y del dibujo. Bien, ahora, las estructuras, vamos a entrar al tema de la terapia. Ya sea una autoterapia o una terapia con un facilitador o un terapeuta hecho por un profesional. Son tres estructuras. En la terapia con mandala, desde el sistema que yo enseño, son tres estructuras. Y esas tienen un sentido. Uno va tras otro, uno tras otro. Bien, entonces, digamos que hay un paciente y vamos a trabajar la terapia con mandalas. ¿Cómo hago ese viaje sanador con el paciente? A través de tres estructuras. Primero, necesito activar y sensibilizar el universo interior del paciente. ¿Ok? Necesito, es como esta estructura tiene que ver con como hacer como botones rojos, apretar. Hay técnicas para eso, obviamente, creativas, prácticas, no complejas, en verdad muy prácticas de aplicar. Y lo que hacemos con estas técnicas es justamente mover la energía, es decir, el universo interno del paciente, que son pensamientos y emociones. ¿Ok? Y existen como 22 técnicas para hacer trabajar esta estructura. ¿Ok? Después de eso, después de vivir que el paciente o la misma persona vive esa experiencia a través de esas técnicas, lo que va a hacer es proyectar, es decir, va a pintar o crear un mandala, ya sea mano alzada o colorear una plantilla. Entonces, ese mandala que resulta de ese proceso creativo pasa a la segunda estructura, que es la lectura o la interpretación del mandala, ¿no? Es decir, nosotros ya podemos leer un mandala, tenemos acceso a esa información con todo lo que ha creado en ese mandala el paciente, ¿no? Y para eso hay elementos de interpretación, son recursos de interpretación para poder tener esa información, ¿no? Ahora, ya la tenemos y lo que tenemos que hacer es hacer la lectura. Es decir, esa información hay que entregarle al paciente, ¿no? Y hay ciertos protocolos de cómo entregas esa información, o sea, de cómo haces la lectura de mandalas. No es
La lectura de mandalas no es leer por leer o echar la suerte lo que dice ahí, no. Hay información que se necesita transmitir al paciente y hay formas de transmitir. Todo eso ve la parte de lectura, o sea, la estructura de lectura de mandalas, ve todo eso, ¿no? La forma de entregar la información, cuáles son los elementos, cómo se conectan los elementos. Y luego la tercera estructura es sanación, es decir, los mandalas sanadores o armonizadores. Y yo voy escogiendo qué tipo de mandala sanador va con el caso de cada paciente según lo que yo he leído, la información que he encontrado. Bien, es decir, si el paciente requiere un mandala del perdón, autoperdón o de equilibrio de energía masculina y femenina, pues utilizo dentro del grupo de los mandalas sanadores, ¿no? Elijo a esos mandalas, ¿no? Ok, entonces es activación del universo interno, luego pasa a la lectura, le entregamos la información al paciente y luego escogemos un mandala sanador. Esa es la secuencia, ¿no? Entre sesión y sesión se va a ir trabajando estas tres estructuras. ¿Ok? Bien, ahora, ¿cuáles son esas estructuras? Vamos a desmenuzar un poco, de modo general, cuáles son las estructuras del mandala. Eh, el objetivo, como les decía en la primera estructura, que es activarle el universo interior del paciente, lo conforman las técnicas intuitivas que son 22, desde lo que yo trabajo. Bien, ejemplos de cómo activar la sensibilidad del paciente a través de la música, una música especial se le trabaja, se le pone para justamente hacer ese efecto de mover información. Afirmaciones o frases conectoras también es otra forma. No, estoy poniendo ejemplos, ¿no? A modo general para que ustedes se encuentren cómo se trabaja. Texturas también. Las texturas estimulan mucho también el tema de los procesos de mente, emoción o la información que guarda el paciente a nivel consciente o subconsciente, ¿no? Y eso tiene un protocolo de cómo aplicar el paso a paso, ¿no? Para que todo fluya y para que esté ordenado bien. La estructura número 2 tiene que ver con los elementos de interpretación, como les decía. ¿Y cuáles son los elementos de interpretación? Los colores, los números, los símbolos, los trazos y el mapa y la estructura. ¿Ok? Los colores, los números, los símbolos, los trazos, todo eso son infoconciencias. ¿Qué es una infoconciencia? Es una información que nos da, ¿no? Que nos aporta valor sanador y nos aporta mucha información sobre lo que está pasando con esa persona. Y cada uno de ellos tiene un significado, ¿no? Los colores tienen significado, los números tienen significado, los símbolos, trazos, el mapa de la estructura tienen significado. Aportan valor, aportan información. Y con eso nos permite tener mucha más claridad de lo que está sucediendo en el mandala del paciente. ¿Ok? Después vamos a ver uno por uno. Luego, acá me he equivocado, disculpen, dice mandalas, es mandalas de sanación, ¿no? Se activan por colores, por afirmaciones y meditaciones. Bien, y van con un símbolo respectivo, ¿no? Hay un símbolo que se le da a cada mandala. Y se escogen de acuerdo a la información que sale en la estructura número 2, es decir, en la lectura de mandalas. Yo escojo un mandala sanador de acuerdo a lo que está pasando en el mandala del paciente, más su mandala pintado creado. Ya con esa información de la lectura yo ya puedo escoger o darme una idea qué tipo de mandala sanador puedo trabajar. Usualmente los mandalas sanadores no se leen, son mandalas ya dirigidos exclusivamente a un punto. Por lo tanto, casi el 90% de estos mandalas, desde lo que yo enseño, no se leen, sino se activan, ¿no? Están listos para activar. Es una activación y es consciente, es como un mindfulness y se enfoca en el tema sanar acompañándose de ese mandala y utilizando ciertos colores, afirmaciones o meditaciones. Esa es una activación consciente. Entonces por ahí se abre la puerta de la sanación, ¿no? Ya no es solamente colorear por colorear, sino es un pintado y coloreado consciente, ¿no? Bien, ahora, las preguntas las pueden hacer al final, no hay problema. Ahorita estamos explicando la parte teórica. La lectura de mandalas tiene 2 o hasta 3 niveles. Les voy a compartir los principales. O sea, cómo yo hago una lectura de mandalas.
¿Cuáles son los niveles? ¿Cómo comienzo a leer un mandala? ¿Pintado o creado de un paciente o mío? También puede ser como tema de autoayuda, ¿no? Hay cinco eh, elementos básicos en el mandala, en el estilo de mandalas. Hay un micrófono encendido. A ver si lo pueden apagar, por favor. ¿Algún participante tiene su micrófono encendido? Gracias. Ok. Bien, sigamos entonces. En la lectura básica del mandala son cinco elementos. El mapa, que está aquí, ¿ok? ¿Qué es el mapa? El mapa es la estructura, es como, así como en astrología tienen un mapa como astral, una carta donde se ve la configuración de los planetas, la posición. En el mandala es un mapa, claro, es lo mismo, pero este mapa es como la brújula, orienta la posición de los diferentes elementos. Es decir, en un mandala hay ciertas áreas, ¿no? Y esas áreas tienen una información. Es decir, ¿cuáles son esas áreas del mandala en el mapa? La energía masculina, la energía femenina, la relación con el padre, con la madre, el presente, el entorno, lo que proyectan los demás. Todos esos datos están en forma de un mapa que está en cualquier mandala, solo que no se ve, porque es un mapa, digamos, implícito, ¿no? Pero uno cuando ya estudia la lectura conoce cuál es ese mapa, ¿no? Son áreas distribuidas dentro de un mandala, ¿ok? Hay una plantilla especial para justamente ver esa estructura y poder ubicar dónde está la energía femenina del paciente, dónde está la energía masculina, o su relación con el papá o con la mamá, o sus pasados, o el futuro. El futuro no lo vemos como qué es lo que va a pasar en un futuro, no, sino desde su presente cómo se proyecta en un futuro. Ese es el futuro que se ve en el mandala, ¿ok? Valga la aclaración. Luego están los colores. Yo trabajo con 22 colores matrices y cada uno tiene información, pero también se puede trabajar sobre pares cromáticos, o sea, cuando dos colores se juntan, arrojan una información más detallada. Eso lo voy a explicar en la lectura de un caso que voy a hacer. Bien, entonces los colores también es un elemento de interpretación. Luego están los símbolos, también que es un tipo de infoconciencia. Yo trabajo con los símbolos más conocidos y el símbolo que va en el mandala que se encuentra o que el paciente hace tiene información también. ¿Ok? Los trazos son 5 trazos matrices: trazos de apertura, expansión, reconexión, orden, ¿no? Entonces son trazos muy universales, se encuentran en cualquier mandala pintado o creado. A veces se encuentran los 5 trazos o uno, y también tienen significado e información. Luego está los números, y bueno, acá no es numerología, sino es un sistema de preguntas y respuestas que se le hace al paciente sacando números, obteniendo ciertos números en el mandala, que es lo más fácil para trabajar. Entonces, estos son los 5 recursos o elementos que me valgo yo para hacer una lectura de mandalas, y los voy conectando todos, y cada uno tiene sus significados y sus formas de entregar la información, ¿ok? Esto es en el tema de la lectura. Luego, si queremos hacer una lectura a otro nivel, más avanzada, ¿no? Para sacar más información y conectar más con la energía del paciente, de los 5 que hay, de los 5 elementos que les dije, 3 más podemos agregar, que son los oráculos, que no es el tarot, ¿eh? Los oráculos son también infoconciencias, son cartas luminosas que nos dan mensajes de sanación. Entonces, depende del oráculo que trabajes en esa sesión y cómo lo conectas con el mandala, ¿no? Entonces, los oráculos, un elemento muy armonizador en la lectura de mandalas. Luego están las leyes espirituales o los códigos de luz, también es otro elemento que se utiliza en una lectura avanzada. Las leyes espirituales, la ley de la vibración, del karma, la atención, el apego, el desapego, el enfoque, la sanación, etcétera. Son como 36 leyes. Entonces también se trabajan las leyes o códigos de luz en la lectura del mandala. ¿Bien? Y luego están las casas maestras, que son las áreas de vida de cualquier ser humano. ¿Cuáles son las casas maestras, áreas de vida? Tu relación con papá, con mamá, con el dinero, con la sexualidad, con Dios, con el planeta Tierra, etcétera. Bien, entonces,
Estos tres elementos de lectura, casas maestras, leyes y oráculos, más los cinco que les he explicado, formarían ocho. Ocho elementos de lectura. ¿Ok? Entonces, en un nivel de lectura avanzado, estos ocho elementos se conectan. Y el paciente lo hace desde su intuición, desde su creatividad y desde su razón, porque obviamente maneja los protocolos, ¿no? Entonces acá sale una información mucho más grande, ¿no? Mucho más amplia y profunda. Entonces eso sería una lectura avanzada. Luego, están los mandalas armonizadores o los mandalas sanadores, los que les comenté, ¿no? Miren, acá hay varios ejemplos. Mandalas del niño interior, mandalas de agua, que son para trabajar las emociones, para gestionar y liberarnos de emociones que están atrapadas o necesitamos expresar. Mandalas de autoestima, mandalas del perdón, de conexión divina, de energía masculina y femenina, de prosperidad y abundancia, de salud y bienestar, de paz y equilibrio interior, de gratitud y atención y enfoque. Y hay muchos más, acá les he puesto el ejemplo. ¿Cómo se configuran estos mandalas? Por las afirmaciones, las meditaciones y los símbolos que tienen cada uno de ellos. ¿Okay? Así se configura un mandala armonizador. Y trabaja un tema específico. Trabaja un tema específico. ¿No? Usualmente no se leen estos mandalas. Van a un objetivo. Bien. No se necesita saber pintar o diseñar para hacer mandalas armonizadores. No es necesario porque recuerden que el objetivo es otro. El objetivo es un trabajo interno, un trabajo de sanación. Ok, si sabes dibujar bien, si no, no pasa nada, no hay problema. Ok, bien. También está este cuadrito interesante sobre los valores agregados en la arteterapia con mandalas y la terapia holística. Ok, estos son los valores agregados que yo enseño a mis alumnos en los diferentes cursos y formaciones que doy, que me parece muy interesante, ¿no? Que son las afirmaciones, el mindfulness, la meditación, las leyes mentales, las casas maestras, que son las áreas de vida con sus diferentes sistemas de creencias. Y recordemos que los sistemas de creencias pues, son la base para crear una realidad, para manifestar lo que tú pienses y sientes en tu vida. ¿Ok? Están los oráculos, están las cartas sanadoras o cartas conscientes, que es una herramienta maravillosa que complementa no solamente la terapia holística, sino la terapia con mandalas, eso también lo vemos. Las meditaciones respectivas para cada mandala, sobre todo sanador, ¿no? Hojas de registro para llevar cada sesión de mandalas, cómo está el paciente, cómo se siente, qué sintió o no sintió con el mandala, durante y después, su reflexión sobre cada mandala que hace, ¿no? Un diario sanador también sería interesante llevar, ¿no? Por 22 días o 15 días para registrar el proceso sanador de cada paciente o que el paciente haga en su casa, ¿no? Bien, eso es lo que quería compartir. Vamos a ver un caso de lectura. ¿Ok? Acá hay un caso de lectura de un paciente que se llama Tatiana. Miren este caso interesante. Voy a hacer una demostración. ¿Qué información hay en un mandala pintado? Claro, este mandala es la mano alzada. ¿Ok? Vamos a ver este caso interesante. Se utilizó una técnica intuitiva. ¿Ok? Una de las 22 que hay. Una técnica intuitiva. Se hizo el protocolo de pasos que se necesita para que el paciente haga. Lo hizo a mano alzada. No se utilizó plantilla. ¿Ok? Eh, se le dio un tiempo para que con los colores, con los 22 colores que se trabaja en una terapia con mandalas desde el enfoque que yo hago, luego hizo todo su proceso creativo intuitivo y terminó su mandala así. Luego se le pidió que pusiera su nombre en cualquier parte de la hoja. Ella lo puso acá, Tatiana lo puso acá. ¿Ok? El título, a veces los pacientes pueden poner títulos, o la persona, si es que es un trabajo de autoconocimiento con el mandala. Se puede poner un título si desea, ¿no? Un título que le inspire. Entonces, aquí ha pintado muchos colores. Voy a hacer una lectura básica y solamente voy a utilizar los colores a nivel individual. Porque uno puede leer un mandala a muchos niveles y de muchas formas. Bien, pero es un tema mucho más amplio de explicar. Pero quería compartirles este caso interesante de esta paciente. Ok, si no me equivoco, tiene 39 años. ¿Qué vemos acá? Por los colores, nada más. No estamos viendo símbolos, números, trazos matrices, nada. Solamente colores y individual, no par cromático.
¿ok? Aunque a ver, voy a ver si puedo compartir par cromático también. Entonces, ¿qué está pasando en este mandala? En este mandala hay mucha energía, ¿no? Es decir, la paciente tiene o está expresando sus emociones, sus pensamientos, o tiene pensamientos, emociones guardadas, reservadas o reprimidas y necesita canalizar, necesita liberar. Entonces hay mucha energía por liberar, mucha energía por expresar, ¿no? Si es consciente, acá también me indica que hay cierta conciencia y Tatiana se da cuenta de algunas cosas que está sucediendo en su vida, ¿ok? Luego hay algo que la limita y la estanca, que no le permite avanzar. Hay como un bloqueo, eso me indica una alerta en su mandala. Luego también encontramos temas de justicia y de injusticia, ¿no? Acá la paciente Tatiana cuestiona mucho el tema del equilibrio, lo que es justo y lo que es injusto para ella, o le está sucediendo algún tipo, o está viviendo algún tipo de realidad. Los colores después voy a dar el alcance más o menos de dónde sale la información. ¿Ok? Habla también acerca de cómo está la relación con su familia. Tatiana, cómo se lleva a nivel de vínculos emocionales con su familia, ¿no? Habla sobre ese tema. Eh, También sobre el amor, el afecto, el cariño, el autoperdón y el perdón también se ve en este mandala. Esos temas están vinculados a la paciente, obviamente. Hay que preguntarle. Hay formas de preguntar y sacarle la información al paciente para que responda y poder hacer un feedback, una retroalimentación, ¿no? Si es una autolectura, pues nos invita a reflexionar y a tomar apuntes de la información que está saliendo. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué cambios quiere hacer Tatiana? ¿Qué quiere transformar en su vida? ¿Qué cambios está dispuesta a hacer o qué cambios ya está hecho? Eso también nos indica el mandala. ¿Ok? Listo. Sigamos. Habla sobre el tema de la sobreprotección. En este mandala de Tatiana hablan sobre la sobreprotección. O ella tiende a sobreproteger o se siente sobreprotegida. Bien. También hay un indicador sobre tristeza, melancolía, nostalgia, un pasado que fue mejor. También este mandala nos indica de que hay el tema de la nostalgia, ¿no? Se siente triste, se siente melancólica por algo que le ha pasado o con respecto a una persona. Habla del sistema inmunológico, de su sanador interior o de su médica interior, su capacidad de autosanarse. También nos indica eso, cómo está. Todo eso, lo que yo les estoy diciendo, eh, se traduce en forma de preguntas que el lector de mandalas hace a la paciente. Es para generar ese feedback, ¿me entiendes? Te dije. Y ahí comienza todo el tema de tomar conciencia sobre la información que está saliendo, ¿ok? Yo lo estoy explicando de manera general, pero hay un paso que hacer al momento de la lectura, ¿ok? Bien, luego también hay un tema de sensibilidad, ¿no? Es posible que Tatiana esté pasando momentos de sensibilidad, de vulnerabilidad, o que su intuición esté muy afinada, o inclusive una parte psíquica desarrollada. ¿Ok? Entonces, esa información sale en un mandala. Bien, claro, yo lo que estoy haciendo es abreviar, ¿no? Con el tema de que estamos en una charla. Pero una terapia con mandalas, con una lectura y todo lo que se tiene que hacer con las estructuras terapéuticas, pues dura como una terapia, cualquier terapia holística o psicológica, 1 hora, 15 minutos. Bien, entonces acá estamos viendo la información por los colores. Bien, hay colores que nos dan a los lectores alerta, decimos, este mandala está vibrando, está muy pesado, está muy denso, o este mandala está fluyendo muy bien del paciente. Y eso nos indica por los colores individuales o por ver dos colores juntos, o pares cromáticos. ¿Ok? Entonces acá podemos ir viendo de dónde yo he sacado el tema de uh, el, a ver, si agarro un par cromático, me va a dar una información mucho más detallada. Por ejemplo, acá Tatiana lo que tiene es miedo, temor, inclusive puede tener fobia, ¿no? Sobre un tema. ¿De dónde saco yo esa información más detallada del temor o el miedo? Puede ser un par cromático, ¿no? Como por ejemplo, el par cromático negro con morado indica miedos o temores. Y así.
Vamos uniendo pares, pares, pares y nos va dando información más precisa y detallada. Por eso el mandala es un muy buen elemento de proyección, de armar un perfil, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con el paciente? Por la información que nos da, ¿no? Y así sucesivamente vamos viendo los pares, pares, pares y nos va a dar más información detallada, consciente o subconsciente, lo que el paciente está pasando, ¿no? Una lectura más completa es con los símbolos que podemos ver en el mandala, los números que podemos sacar, los trazos y el área, porque hay un área ahí también que es la energía femenina, la masculina, su centro, y cada una tiene un significado. Y mismo es el área, con el color, pues aporta más información, ¿no? El mandala es como un escáner del universo interior del paciente. Eso es. Bien. Ok. ¿Qué más vemos? Luego, ya para terminar este caso de lectura, ya tiene autosuficiencia. Nos está diciendo yo puedo, yo lo sé todo, yo lo puedo todo, yo lo conozco, ¿no? Hay cierta autosuficiencia. Me marca autosuficiencia, ¿no? Como que el ego está activado. Luego, ¿qué más? Eh, no, eso es todo. Eso es todo con respecto a la lectura. Quería compartirles este pequeño caso. ¿Ok? Y bueno, para complementar un poco lo que hemos visto en esta masterclass, las preguntas, si va a haber preguntas, con gusto les respondo, ¿no? Eh, yo tengo una escuela que se llama Mandalas de Sabiduría, que es una escuela de reserva con mandalas, y damos diferentes cursos, ¿no? Online sobre mandalas. Ahí está la formación holística de arteterapia con mandalas, que es la más completa que yo tengo, que capacita al alumno a trabajar las tres estructuras terapéuticas que les comenté, o también puede ser como una herramienta de autoayuda, ¿no? De hacer un viaje sanador personal. Luego está la formación de lectura de mandalas, aprender de manera profesional a hacer lecturas, ¿no? Cómo manejar todos los elementos de lecturas a nivel básico, intermedio, avanzado, ¿no? Se especializa exclusivamente en lo que es la lectura, el diagnóstico con el mandala, o una autolectura. Y luego los mandalas armonizadores, que es un curso más libre, más relajado, y que une las cartas de sanación, cómo redactarlas, ¿no? Para diferentes procesos o temas, y lo une con la meditación y con los mandalas armonizadores, ¿no? Dependiendo de cada caso. Es un curso que acompaña procesos de sanación personal o también de herramientas para los terapeutas. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, si tienen alguna pregunta o inquietud sobre este tema, eh, me pueden preguntar, ¿no? No sé si pueden abrir sus micrófonos, si desean. Hola. No sé si está ahí la mediadora o el mediador. Hola, el anfitrión o la anfitriona no sé si está escuchándome. Si tienen alguna pregunta para resolverles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sebastián? Yo te quería preguntar, perdón, déjame ponerla al video. Yo te quería preguntar, ¿en cuánto tiempo haces la terapia o cómo? La terapia dura entre una hora o hora 15 minutos. La primera sesión siempre es una hora 15, porque hay que recoger datos del paciente, obviamente, hacer una pequeña entrevista, una intro. Eso es importante, ¿no? Registrar quién es tu paciente, con quién vas a iniciar el proceso de sanación o de acompañamiento. Entonces va a tomar 15 minutos extra más. Usualmente es una hora con 15, ¿no? ¿Y cómo es la terapia? Pues se aplican las tres estructuras, como estaba explicando. Primero
se trabaja alguna técnica intuitiva, es decir, necesitamos sensibilizar al paciente en su mundo interior, y para eso nos valemos de ciertas técnicas intuitivas, que por ejemplo, una digamos que es simple, que no es nada compleja, la música. La hacemos escuchar en camilla o sentado, dependiendo cómo manejes tu consultorio si es terapeuta, o para uno, una música especial, sobre todo que tenga una vibración muy bonita, ¿no? Que tenga esa energía donde pueda afectar al paciente en el sentido de que pueda conectar con sus emociones y sus pensamientos con su mundo interno. Entonces el Para paciente vive sensibilizar. experiencia. Ajá. Sí, sensibilizar o activar. Y para eso se utilizan técnicas intuitivas y creativas, que son varias, cada una hay un protocolo paso a paso de cómo hacerlo. Estoy explicando el de la música, por ejemplo, que es la más fácil de entender. Entonces el paciente conecta con la música, con la vibración. Hay que hablarle y decir al paciente eso, ¿no? Para que entienda y sea consciente de cómo va a conectar con la música. Entonces el paciente vive su experiencia con la música, digamos que la canción mínimo debe tener más de 5 minutos para que pueda pegar bien, ¿no? La energía, la vibración. Y después de esa experiencia vivida con la música, porque las técnicas intuitivas son de experiencia, ¿ok? Tiene que vivir la experiencia del paciente, ¿correcto? No solo de la música, sino cualquier técnica que aplique. Y después de vivir la experiencia del paciente, ya pasa a la mesa, donde está, y dependiendo del tipo de técnica, si es con plantilla o a mano alzada, entonces se le da el mandala o se le indica créalo, dependiendo. ¿Ok? Y el paciente hace su obra o pinta. Termina el proceso de hacer su mandala o su plantilla y se le pide que escriba su nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque un mandala se lee a partir del nombre. Si no hay nombre en el mandala, la lectura está al 50%. El nombre define la posición de la estructura o el mapa, lo que yo expliqué en el tema de la lectura. Entonces, ya con ese mandala creado y estimulado, sensibilizado, que utilizamos con la música, podemos leer, porque es un mandala no condicionado. Casi todas las técnicas intuitivas son estimuladores, ¿me entiendes? Entonces, sale todo el consciente del subconsciente, son estimuladores muy sutiles. Entonces ese mandala está casi sin condiciones, libre. Entonces hay más información que aporta. Entonces ya con el mandala pintado que el paciente, ya puedes utilizar los elementos de lectura. Comenzar a ver los elementos de lectura. Reconoce si es que hay números, los colores que hay, lo vas a hacer a nivel individual o por par cromático, como expliqué. Las áreas que están acá implícitas, que no se ven pero están, y eso ya se aprende en los cursos. Y comienzas la lectura, sacar toda la información. Sacas la información, pero al paciente llega a través de un protocolo de preguntas, porque necesitamos hacer feedback. No, la terapia con mandala no es, mira, tu mandala tiene esto en 3 minutos. No, eso no es una terapia. Terapia es orientación, ayuda y darle un punto de conciencia al paciente para que haga un trabajo de introspección y tome su decisión hacia su proceso sanador. Eso es una lectura de mandala. ¿Ok? Entonces es muy importante. Entonces, toda esa información que tú vas viendo, lo transformas en preguntas. Esas preguntas lo que van a generar es un feedback, ¿no? Sí, porque la lectura de mandala no juzga nunca al paciente. Por más que encontremos cosas muy densas, se trabaja desde la compasión, desde el respeto a la evolución del paciente. Eso es importantísimo. El paciente no debe sentirse juzgado, para nada, sino acompañado, orientado y guiado. Entonces, después de ver esa información en todo su mandala, lo que sale, si hay bloqueo con el papá, con la mamá, con la energía masculina, la autoestima, niño, qué sé yo, cualquier, ya nosotros tenemos, no solamente con uno, ¿no? Tenemos que tener 2 o 3, 4 mandalas, porque son sesiones, ¿no? Entonces ya nosotros tenemos más claro qué tipo de mandala sanador, lo que yo explicaba en la estructura número 3, mandalas sanadores, recuerda, ya sé qué tipo de mandala sanador necesita este paciente y cómo sé, por los 3 o 4 mandalas que me ha pintado, ya tengo ya un orden de información. Entonces tengo yo como terapeuta o como acompañante,
eh, qué tipo de mandala vamos a trabajar o qué tipos de mandalas sanadores en su proceso. ¿Se va entendiendo? Eso es la terapia con mandalas. Todo se hace desde una conciencia plena, ¿no? Se me hace muy, muy importante porque, bueno, yo soy psicóloga, pero me gustan otras cosas, pero sí, los seres humanos a veces no tenemos forma de expresar lo que normalmente se pide, ¿no? Socialmente hablando, que puedas expresarte. Pero esto se me hace muy, muy enriquecedor, muy libre para que esta persona o yo, por ejemplo, yo pueda expresar cosas que no puedo expresar normalmente. Se me hace muy Claro, interesante tu trabajo. Sí, sí, está muy padre, sí, la claro. verdad. Sí, es muy sutil. Claro, El paciente no va a saber, obviamente, no va a saber todo lo que puede él aportar en esa expresión, porque obviamente no vamos a hablar de sanación en la primera sesión, eso es después, ya cuando hay más confianza. Cuarta sesión, por ahí, como que ya le tocamos temas mucho más conscientes de sanación, ¿no? Pero sí, es muy sutil. Parecen círculos simples los mandalas, pero no, tienen una puerta grande, tiene todo un trasfondo, ¿no? Entonces, eh, es una forma de expresar nuestro mundo interior. El mandala es una forma de expresar nuestro mundo interior, lo que sucede, consciente o subconsciente, ¿no? Esa es la más definición. libre, como tú dices, es sin Sí, lo que barreras, hacen, claro, ¿no? lo que hacen las técnicas intuitivas y creativas, los estimuladores, son como botones rojos, pero no tan invasivos, suaves nomás, pero muy ricos en aporte de información, ¿ok? Eso es lo que hace. Y son la música, las texturas, eh, se puede trabajar masajes energéticos, o sea, sin toque, todo lo que pueda sensibilizar de una manera sutil al paciente, ¿no? Pero hay pasos que hay que tomar, obviamente, ¿no? No es que lo agarras al paciente y le dice, oye, tienes que hacer esto, no. Eso no puede suceder nunca, ¿no? Entonces, siempre es bueno en una terapia tener protocolos para un orden, o sea, ¿no? En la terapia holística yo creo que sí tiene que haber, como el universo también es ordenado, el universo tiene un orden, por eso existe la geometría sagrada, ¿no? Tiene que haber un orden, un paso a paso. Pero también hay libertad y como tú dices, expresión, sí. Sí, a veces los pacientes se sorprenden por todo lo que ven en su mandala, ¿no? Por toda la información que, que da, ¿no? En el tema ya para terminar de los mandalas sanadores, ¿por qué nos interpretan? Porque esos están ya condicionados y el paciente sabe con el terapeuta qué mandala van a trabajar juntos, porque ya conocemos los temas. Yo voy a iniciar el tema del perdón, no, yo con mi niño interior voy a trabajar. Necesito trabajar mi niño interior y mi carta de sanación con el niño interior y mi meditación, ¿no? O voy a trabajar un tema de mi poder interior, mi fortaleza interior. O voy a trabajar con la rueda medicinal de los animales, por ejemplo, porque también hay mandalas de poder, ¿no? Los tótems. Entonces, ok, o trabajo los biomandalas que van a acompañar mi enfermedad. Los biomandalas son mandalas que acompañan ciertas enfermedades, pero van a acompañar, van a ser soporte, ¿no? Sí, es un mundo interesante. ¿Alguna pregunta más? Te felicito, la verdad, muy completo. Gracias, gracias. ¿Alguna pregunta más, chicos, para ir terminando esta charla? O por chat, si alguien quiere preguntar alguna duda. Mm. Entonces terminamos, ¿sí? Me pueden encontrar en Instagram como Mandalas de Sabiduría. Ahí pueden ver un poco mi trabajo, los posts que pongo, etcétera, ¿no? Luego, si quieren ver la escuela virtual con información, por acá les voy a pasar por el chat. Para los que no estuvieron en la presentación de la semana pasada, el link de mi escuela, ahora se los pongo para que ingresen, se suscriben y pueden recibir un ebook gratuito sobre mandalas de la Madre Tierra. ¿Ok? Entonces, cuando están suscritos a la escuela, siempre yo mando ebooks gratuitos o promociones o lanzamientos
sobre los cursos, ¿no? Que a veces están en promoción, con descuentos, ¿no? Entonces les voy a pasar, por si a alguien les interesa, denme un momento por favor, para pasarles, voy a dejar de compartir pantalla, déjenme ver, no, bien, un ratito, denme un minutito. Ya está. Listo, ahí está el, el, el link. Pueden entrar, suscribirse si desean, ok, y tener más información, ¿no? Sobre los cursos que hay, las formaciones online, que lo pueden comenzar en cualquier momento, activarlo en cualquier momento. Yo hago el acompañamiento personal a los alumnos. Y al suscribirse les va a llegar a su correo un ebook para mandalas, de mandalas de la madre tierra para pintar, ¿no? Con información también que es un mandala. ¿Ok? Muy bien. Bueno, me voy Muchas despidiendo. gracias. No hay Muchas más gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Espero esta información les haya servido y les haya ampliado más el tema de los mandalas. Y ya nos despedimos. Cuídense mucho, vibras positivas. Saludos. Gracias por la invitación a Inteligencia del Ser también. Me estaba olvidando. Gracias por la gran labor que hacen. Muchas gracias.